11 se estrena Las dos Mariette, documental con dirección, producción y guión de Poli Martínez Kaplún. Es la reconstrucción de una memoria familiar que nos interpela al hablar básicamente sobre nuestra identidad. Tras su estreno en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Las dos Mariette llega ahora a la sala del Atlas Patio Bullrich en su primera semana de exhibición. Estamos con Poli Martínez Kaplún. Muchas gracias por acompañarnos, Poli. ¿Cómo estás? Bien, gracias a vos, Julián. Bueno, Las dos Mariette plantea, sin decirlo, la incógnita de cómo nos transforma la historia de nuestros ancestros al traerla al presente. ¿Qué te llevó a abordar este tema? Bueno, yo creo que vengo trabajando ya en este tema a partir de sobre todo de mi segunda película que se llama La Casa de Vance, que es la historia de mi propia historia familiar. Eh, el disparador de esa película es la decisión de mi hijo de hacer su bar mitzvah, que es el rito de iniciación judía a la adultez, eh, que a mí me sorprendió cuando él vino a mí y a su padre a contarnos esto de su decisión, porque nosotros no tenemos en nuestra casa tradiciones judías. Y cuando el padre sí, yo siempre fui agnóstica y nunca tuve tradiciones en mi familia. Eh, y cuando fuimos al templo, ahí me preguntaron si yo era judía. Y la decisión de él me hacía preguntarme a mí también qué pasaba con mis propias tradiciones o mi raíz judía, que yo vengo de origen judío del lado de mi madre. Ujú. Eh, y también me di cuenta, eso me hizo darme cuenta que yo conocía muy poco sobre mi historia familiar. Y en todo caso, si yo le podía decir que tenía madre judía, que era yo, bueno, ¿qué había pasado con ese judaísmo en mi familia? Porque nosotros no teníamos tradiciones. Eh, entonces, eso, ahí yo salí en una búsqueda también, a partir del documental, a través del documental sobre la historia de mi familia, del judaísmo, de por qué yo no sabía sobre esta historia, esa interrupción, eso que me había llegado, que era un legado de silencio, digamos, una Ujú. historia que no se había transmitido, y esos son los temas de este segundo documental. Entonces, alguien me cuenta, bueno, viendo el documental La Casa de Vance, seguramente a vos te va a interesar la historia de Mariette, que es la protagonista de la película Las dos Mariette, Mariette que hay Diamant, sí. Mariette Diamant, que tiene justamente una historia oculta. Ella recién a los 70 años empieza a hablar eh, de su origen, también de su origen judío. Ellos vienen de la Segunda Guerra, se convierten al catolicismo, con la singularidad de que nunca vuelven a hablar de ese pasado de refugiados, de perseguidos judíos en la Segunda Guerra. Si no se escapaban, los deportaban, los mataban. Ujú. Vienen a la Argentina con papeles porque se convierten para poder venir a la Argentina, y no se vuelve a hablar de este tema del judaísmo. Son ya católicos franceses, tenían un origen en realidad de judíos franceses, pasan a ser católicos franceses y así se presentan ante la sociedad a la que quieren pertenecer, porque ellos van a integrar lo que sería la aristocracia argentina de ese momento, ¿no? Ujú. Esa es la historia de Mariette, que suena con esta segunda película. Claro, ahora, ¿por qué Mariette Diamant y no otra? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de que fuera ella, que justamente este secreto que guardó durante tantos años, décadas, y que bueno, de algún modo tiene que ver con tu propia historia familiar, ¿no? Pero ¿por qué Mariette? No sé si me estás escuchando, Poli Martínez Kaplum. Bueno, la historia de Mariette es muy particular. Ujú. Sí, la historia de Mariette es muy, muy particular porque
porque ella mantuvo este secreto muchos años. Eh, a mí enseguida me interesó la historia de ella, pero sobre todo que ella ya había empezado a hablarlo. Eh, ella a los 70 años conoce a una persona que se llama Len Gutkowski, que la invita a unas reuniones de sobrevivientes franceses, la reconoce como sobreviviente francesa, emigrada a Argentina, algo que Mariette no sabía de ella misma. Eh, una reunión de franceses solamente. Ahí ella se encuentra con un grupo de gente judía que vino para esa época, la Segunda Guerra Mundial. Eh, entonces, bueno, ella finalmente esto resultó en un libro, todas estas reuniones con esta gente, y libros con capítulos de historias de cada uno. Uno de esos capítulos es la historia de Mariette. Y lo que a mí me interesó particularmente de la historia de Mariette es su historia, pero también por qué Mariette, lo dice en el libro, no podía contarlo en su círculo, le costaba tanto Ujú, salir a la luz, digamos, hablar de esto y que los demás escucharan esto. Ella decía en el libro que la gente no quería que ella hablara. Entonces, bueno, hoy en día que no puede hablar de una historia que sucedió hace 80 años, de estos orígenes, eh, orígenes de guerra, de trauma, de judaísmo, ¿por qué? Eso es lo que a mí eso es lo que yo quería descubrir a través de la película, ujú. que hablaba también en algún modo de la vigencia de los prejuicios y de la estigmatización, ¿no? Que aparecen ahí en la película. Sí, claramente aparecen muy, muy, muy reflejados, muy afloran así a un primer plano, ¿no? Bueno, mañana se presenta a las dos Mariette, el documental sobre la identidad que cierra una trilogía, ¿no? Iniciada con Lea y Mira dejan su huella y lo que mencionabas recién, La casa de Bansi. ¿Qué reflexión buscas que deje en el espectador las dos Mariette? Yo, esto de la identidad, viste que es un término bueno, las identidades, la identidad religiosa, la identidad de género o la identidad, yo discuto un poco esa terminología, ¿no? Porque acá no creo que se trate de el tema de su identidad religiosa o de pueblo que ella pueda tener. En todo caso lo veo como algo más amplio, como un tema porque le pudo haber sucedido, le sucede a ella como eh, digo, como en tantas regiones del mundo, ¿no? Y con Ujú, tantos problemas de prejuicio, de estigmatización y de trauma también, más allá de los pueblos reprimidos. O sea, ¿qué pasa con la gente cuando tiene que sobrevivir a estos traumas y cómo hace para enfrentarlos, y después cómo hace para transmitirlos, cómo las generaciones subsiguientes se enteran que portan ese trauma encima, porque aunque no estén las palabras, esas vivencias se transmiten, encuentran ujú, su manera determinada de estar sobre nosotros. Eh, bueno, la película yo creo que habla mucho de eso, de qué manera nosotros portamos lo que nuestros antepasados han vivido. Y es una historia de migración, es una historia de la Argentina, es una historia de la Segunda Guerra, probablemente de judaísmo también, porque está ese tema también. ujú. Bueno, recomendamos fervorosamente encontrarse con las dos Mariette, este documental de Poli Martínez Kaplún. Desde mañana se exhibe en el Atlas Patio Bullrich. Es la historia de un silencio, de un drama, de un trauma, de encontrarse, de buscarse, de buscarnos. Y es un testimonio de la reconstrucción de una memoria familiar enterrada. Gracias por acompañarnos, Poli. Un beso muy grande.